Ya, a ver, creo que ya podemos continuar, ¿no es cierto? Están ya 22 participantes. Teoría entendería que están, bueno, 23 están ya. Por ahí me decían que estaban conectados en dos dispositivos, entonces creo que ya estamos casi o estamos completos. ¿Ya? Entonces, para nuevamente recordar esta parte de la definición de ingeniería del tránsito, ¿sí? Decía o dice, ¿no es cierto?, que era una fase de la ingeniería del transporte. Creo que hasta ahí estamos claros. Básicamente se desprende de la ingeniería del transporte, la ingeniería del tránsito. ¿Ya? Y que obviamente esto también tiene que ver con la planeación, pero aquí ya se enfoca o está direccionada a lo que es el proyecto geométrico y a la operación mismo, es decir, los diferentes elementos que se requieren para el funcionamiento, la operación mismo ya de lo que es el tránsito, ya la actividad mismo de del transporte, ¿sí? Obviamente, entonces, para ello necesitan de diferentes elementos como la vialidad, carreteras, vías, las redes, básicamente, que vendrían a conformar este tema de la vialidad, las terminales como puntos de inicio, finalización, de transferencia mismo de pasajeros, o donde básicamente inicia o finaliza un viaje, ¿ya? Y las diferentes tierras adyacentes. Estas tierras, repito, adyacentes directamente relacionados con la parte del uso de suelo que puede darse y que justamente una vía permite o sirve como nexo para poder unir los diferentes puntos de origen-destino o las diferentes localidades o centros poblados o básicamente donde hay personas que requieren realizar un viaje, ¿ya? Y su relación, dice, con otros modos de transporte. Al mencionar, bueno, aquí esta parte de modos, ¿sí? Especifica o hace justamente referencia a los motorizados y a los no motorizados. Es decir, ¿no es cierto? Recordarán, no motorizados, básicamente vehículos que no tienen motor diríamos, a combustión, son vehículos de micromovilidad, bicicletas, Acción humana. tracción humana, ¿sí? Básicamente relación con ellos y obviamente con los vehículos motorizados, que en este caso ya vienen a ser todos los diferentes vehículos que funcionan ya por medio de la combustión o tienen prácticamente, diríamos, un motor, ¿sí? Entonces ahí es justamente ya donde hay la participación directa ya de la ingeniería del tránsito con estos, al menos estos tipos de vehículos, por ejemplo, los elementos que participan ya en el funcionamiento del tránsito como tal, para poder aclararlo esa parte, ¿sí? Y el proyecto geométrico, ya, que es básicamente o viene a ser una parte o se desprende, asimismo considerado, como una fase de la ingeniería del tránsito, ¿sí? Entonces, aquí recordar, ¿no es cierto?, o aclarar que la ingeniería del tránsito es un subconjunto de la ingeniería del transporte, eso ya lo mencionábamos, y que a su vez este proyecto o denominado diseño geométrico es una etapa de la ingeniería del tránsito, ¿sí? O sea, lo uno se desprende del otro y a su vez también se desprende, ¿ya? Pero entonces, ahora, ¿qué es el proyecto geométrico? Como proyecto geométrico nos dice que comprendemos lo que son las calles, carreteras, donde este proceso de correlación entre los diferentes elementos físicos y las características de operación de los vehículos, ¿ya? Entonces, para ir desagregando esta parte, ¿no es cierto? El proyecto geométrico hace referencia entonces a esa relación que va a existir entre los elementos. Ahora, entonces, ¿cuáles serán esos elementos? Y obviamente las características de operación de los vehículos. Como elementos físicos, diríamos, y como considerados la parte geométrica, hablaríamos justamente ya lo que es la calle, carretera, cómo está definida geométricamente, es decir, tanto en su ancho, el de carril, el ancho de vía,
tanto a la parte longitudinal o en este caso lo largo, el tema justamente que tiene los radios de curva, en qué partes hay un mayor ensanchamiento o ampliación del número de carriles o ancho de carril, en qué partes se reduce, y esto justamente puede representar un riesgo, puede representar una condición de peligro para los diferentes usuarios. Por eso hace referencia aquí entre una correlación entre la parte o elementos físicos y las características de operación de los vehículos, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo, ¿no es cierto?, un vehículo pesado, ¿ya?, que un vehículo liviano. Posiblemente el vehículo pesado necesitará al menos un ancho de carril mínimo, ya de 3.5 metros, tal vez a diferencia de un vehículo liviano, que de pronto el ancho de carril podría ser reducido al máximo y tal vez no va a tener mayor conveniente. Entonces, por eso es que esta relación del proyecto geométrico habla de una correlación entre estos elementos. Ya, cómo la parte de infraestructura, de vialidad, se ajusta ya a los, básicamente a los vehículos o a las características mismas de operación de los vehículos, ¿ya? Lo mismo, entonces, va a suceder, por ejemplo, en lo que es transporte público, ya al momento, sobre todo, por ejemplo, de plasmar un recorrido, una ruta. Entonces, que en algún punto tenga problemas o dificultades con realizar algún tipo de giro y tal vez no alcance por el radio de giro o tenga que realizar alguna otra maniobra, ¿ya? Y que no eso le impida de cierta manera continuar con el recorrido normal que se tendría. Entonces, por eso es que hablamos justamente de la parte o de la relación entre estos elementos físicos y las diferentes características que vamos a tener de los vehículos, ¿sí? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, para complementar, podemos encontrar algunos ejemplos ya que pueden ser favorables o pueden ser desfavorables en estos, bueno, en esto que se denomina el diseño geométrico, es decir, cómo aporta el diseño geométrico a, ejemplo, la reducción de pronto de siniestros de tránsito o a que se produzcan más siniestros de tránsito, ya, sobre todo en puntos conflictivos, digamos esto, intersecciones, ya, carriles de pronto de aceleración, carriles de desaceleración, en donde hay la incorporación de vehículos a un flujo vehicular. Entonces, esto en muchos de los casos brinda, ¿no es cierto?, una ventaja porque son de pronto visibles, porque pueden incorporarse al flujo vehicular sin presentar o representar un peligro, o a su vez pueden representar un peligro por algunas situaciones o condiciones justamente de un diseño geométrico. Ya, entonces, por ejemplo, pongamos un caso más específico, ¿no es cierto? Fuera del instituto, tal vez no sería lo mismo, ¿no es cierto?, de que tal vez fuera del instituto exista tal vez un parterre central como ya elemento fijo, o que de pronto exista algún tipo de redondel, de rotonda, que permita tal vez realizar giros para quienes, ejemplo, deseen ingresar a la institución o quienes deseen incorporarse y continuar con el recorrido, es decir, saliendo del instituto y puedan incorporarse a la vía, ¿ya? Entonces ahí puede, en este caso, favorecer el diseño geométrico o a su vez representar tal vez alguna situación o condición de peligro que no es muy favorable, ¿sí? Entonces ya para finalizar con esta parte, espero esté claro, ¿sí? Este diseño geométrico, lo que buscamos con el diseño geométrico es que justamente cumpla al menos los diferentes requisitos o estándares mínimos de seguridad, por ejemplo, en ancho de carril, en el ancho de vía, en el radio de giro, cuando hay reducción de número de carriles, cuando hay reducción en el ancho de carril, que estos cambios no sean bruscos, ¿sí? ¿A qué me refiero de que no sean bruscos? Que no sean
repentinos, que exista previamente exista paulatinamente, por ejemplo, la reducción del ancho de carril, ya para que al momento cuando se produce ya esta reducción, por ejemplo, del número de carriles, los dos vehículos que van de pronto en el mismo sentido no tengan que sufrir algún tipo de impacto o puedan estar en alguna situación o condición de peligro. Ya, entonces el diseño geométrico debe garantizar justamente que la parte de vialidad o todo lo que comprende a la infraestructura vial brinde esa seguridad, ¿sí? Entonces, de esa manera se complementa o como elemento mismo que complementa ya a la trilogía vial, es decir, la parte de vialidad. ¿Ya? No sé si hasta ahí estamos claros entonces con lo que es ingeniería del transporte, ingeniería del tránsito, ya, y el proyecto geométrico, básicamente, que son tres conceptos o tres definiciones que tienen su particularidad cada una de ellas. ¿Ya? Por eso es que en la siguiente imagen, aquí justamente trata de sintetizar que de la ingeniería del transporte se desprende la ingeniería del tránsito y esta a su vez obviamente se desprende el proyecto geométrico, sin dejar de lado de que obviamente la relación entre la ingeniería del transporte y el proyecto geométrico siempre va a existir. No es que el proyecto geométrico no guarda ninguna relación con la ingeniería del transporte, no, sino que a su vez también, pero una relación directa va a tener con la ingeniería del tránsito. ¿Ya? Listo, no sé si tenemos hasta ahí preguntas, dudas y el proyecto. Para finalizar, entonces, preguntas, no sé si no les di el tiempo es necesario para las preguntas, el tema de los involucrados. En esta parte vamos a revisarlo tal vez más a profundidad cuando dentro de las diferentes temáticas se analicen, por ejemplo, ya el tema de factores que inducen para cuando son conductores, cuando son usuarios, para cuando se quiere tener dentro de la parte de vialidad o del vehículo, ya ciertos conceptos, por ejemplo, cuando hablamos de personas involucradas. Ahí hablamos de un conductor, un acompañante, un pasajero o un peatón. O cuando hablamos ya de víctimas involucradas, que ahí básicamente hablamos de una víctima, fallecido o lesionado. ¿Sí? Que para, en este caso, un conductor, ¿cierto? Es básicamente una persona que está legalmente facultada para conducir un vehículo automotor y quien guía, dirige, maniobra un vehículo, en este caso remolcado. ¿Sí? Obviamente, dentro ya de la categoría de licencias, ahí vamos a encontrar los no profesionales y las profesionales, de acuerdo a justamente a la categoría que el conductor haya aprobado ya los cursos respectivos, ¿no? En caso del acompañante, decimos que es la persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor ubicado generalmente en los asientos delanteros, o no precisamente podríamos hablar en los asientos delanteros, ¿no? Y el pasajero, persona que utiliza el transporte para movilizarse de un lugar a otro, obviamente sin ser el conductor, sino ya no vendría a ser el pasajero, ¿no? Sino vendría a ser el conductor. Y el peatón es la persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, carreteras, aunque esta parte, ¿no es cierto? Sí, tal vez debe haber la aclaración de que no precisamente debería ser por calles, caminos, carreteras, porque ese es el espacio destinado para el vehículo y más no para el peatón, sino más bien por la acera. Y las personas con discapacidad que transiten igualmente vehículos manejados por ellos o por terceros, es decir, para que sean también considerados como usuarios o peatones. ¿Sí? Y las víctimas involucradas, que esto ya lo hemos revisado anteriormente, una víctima, persona muerta o herida, ¿no es cierto?, que como consecuencia de un siniestro vial, es decir, que sufrió algún tipo de lesión, un golpe o en el peor de los escenarios, perdió la vida.
El fallecido, obviamente, la persona que fallece a causa de este siniestro de tránsito, y aquí también aparece cuando no precisamente se da el tema de la pérdida de la vida en el preciso momento donde se produjo el evento, ¿no? Porque puede ser que resultó con heridas de consideración, de que de pronto tuvieron que realizar en lo posterior algún tipo de operación, entonces por eso se habla ahí de 30 días restantes, ¿ya? Y lesionada a sí mismo persona como consecuencia de un siniestro que no resulte con, obviamente, no pierda la vida. Sin embargo, ahí obviamente se aclara que esas diferentes lesiones ya son incluso a veces consideradas que se pueden evidenciar o se pueden ya prácticamente sentir posterior a las 24 horas cuando se haya producido el evento, sobre todo cuando son golpes de pronto internos o situaciones donde no es evidente de pronto, a diferencia de un raspón, de una abertura o desprendimiento de la piel, que eso sí ya es obviamente evidente de que sufrió algún daño, alguna parte del cuerpo. ¿Ya? Y entonces para finalizar esta primera unidad vamos a realizar esta pequeña actividad que ya está creada en la plataforma de Moodle, que bueno, si me corroboran, si estaría bien la fecha hasta el día de mañana, no tengo problemas si desean extenderlo. Ya, yo la tengo. Yo la pago todavía en esta asignación. Claro, ya pueden subir. Ya, ¿qué es lo que básicamente deben realizar? Bajo su criterio. Recuerden que esto es bajo el criterio de ustedes. No quiero que tenga ninguna, bueno, relación, diríamos, Con similar descarga. a conceptos que ya estén, porque fáciles o les cambiaría las directrices que consulten. Entonces, lo que se busca es que ustedes den su criterio personal, su punto de análisis, su punto de vista de lo que han receptado y hemos explicado. O sea, diferencia aquí, por ejemplo, entre accidente y siniestro. Si pueden ejemplificarlo, es decir, pueden dar un ejemplo, obviamente es mucho más entendible o me va a dar la percepción, la sensación de que usted entendió la diferencia ya con un ejemplo entre accidente y siniestro. Lo mismo entre señalización y señalética, entre ingeniería del transporte, ingeniería del tránsito y proyecto geométrico, entre un tramo negro y un tramo blanco, y al final un comentario, un análisis general personal, ¿ya? De lo que hemos revisado en cuanto a los siniestros de tránsito, a la gravedad. Recuerden que hemos revisado datos históricos, decíamos que 1.3 millones de muertes al año, comparábamos con un Boeing que se accidenta permanentemente, e incluso decíamos que cada hora, cada minuto, cada segundo existe siniestros de tránsito, fallecidos, ¿ya? Entonces, hemos revisado algunos datos, incluso relacionándolos con la pandemia. Entonces, a la final, un análisis de todo ello en cuanto a la gravedad que tienen los siniestros de tránsito, al menos dentro de nuestro entorno o a nivel general, ¿sí? Y esto lo van a subir acá a la plataforma de Moodle, ya está creado. A ver que no se me abre. Moodle. Ah, ya. Sí, ya está creado ahí como una actividad. El día de ayer ya se destinó el tiempo para quienes tenían problemas con la matrícula, incluso la única persona que tuvo problemas con la matrícula ya fue solucionado ese inconveniente, es decir, no deberían existir novedades o problemas en que alguien no lo pueda subir, en que alguien no se matriculó, ya
eso se dio el espacio el día de ayer. ¿Sí? Ya, entonces aquí van a poder encontrar donde dice tarea en clase, definiciones, ahí van a subir. No hay problema si lo hacen a computadora, si lo hacen a mano. Si lo hacen a mano, traten de que la foto, si escanean, sea claro, sea entendible su letra, se pueda visualizar y no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Y si lo hacen a computadora, igual. Recuerden que ya hemos venido manejándonos en no en sino en formatos básicos o formatos estándar de qué información nomás debe contener una actividad de ustedes, es decir, una tarea. ¿Ya? Creo que a esta altura que ya estamos en cuarto nivel, ya ese tipo de observaciones deberían ser muy mínimas o ya no deberían existir observaciones en cuanto a eso. ¿Sí? Y por favor, sigo evidenciando que Carla Bajaña, Darwin Castro, Roseli Chillambo, Roberto Holguín, Antonia León, aún no han actualizado su foto de perfil aquí en el Moodle. ¿Sí? Entonces, Ingeniero, buenas tardes, ayúdeme con la asistencia. ya, la asistencia. Ingeniero, Dígame, Roseli. ayer yo estaba intentando actualizar, pero el sistema no me permitió. No sé si era por problemas del internet o ahora el sistema. El tiempo que termine la clase vuelvo a intentar. Tienen que actualizar. ¿Sí? Sí, Hay eso quienes ya estaba les haciendo. nombré. Ingeniero, buenas tardes, ayúdeme con la asistencia. El internet está fallando. Ya, Mayri, ya le registro. Mandinquita. Ya estamos claros entonces en lo que tienen que realizar la actividad. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, yo lo había hecho como que con conceptos, como un análisis. Mm, pero propios suyos. Sí, pero no, o Debería sea, ser. pero en base a lo que leí, pero es como un concepto. ¿Está bien? O A ver, mínimo, ahí tendría que revisarlo. Tendría que revisarlo mínimo, para... ¿cuántas líneas deben ir A en ver, cada pregunta? si desean saber en cuestión de mínimos o máximos, yo les sugiero o les doy la indicación, creo que máximo sería en una hoja y media exagerado, ¿sí? Porque no me interesa que sea un documento extenso, sino es lo que básicamente se ha podido tratar en esta unidad y se pueda sintetizar ya dentro de esta pequeña actividad, que entiendo igual no les va Sería a llevar mucho. líneas por párrafo, por Sí, pregunta, más o en menos. este caso, por ejemplo, ¿cómo es Ingeniero. la forma que pueden realizar? Pueden realizarlo en un párrafo, definir qué es un siniestro, qué es un accidente y dar un ejemplo. Un ejemplo cuando se produce un siniestro y cuando se produce un accidente, ¿no? Entonces, en el Ingeniero, ejemplo, a ver, dígame, Cristina. usted ya dio las indicaciones ayer de cómo era el deber, entonces yo ya he hecho mi tarea. Solamente me tocaría aumentar lo que hoy día dijo que aumentemos sobre ¿Ya? el proyecto geométrico y la parte del análisis. Entonces usted indicó que pongamos la diferencia, o sea, bajo nuestro criterio. Yo Ujú. obviamente puse algo como un resumen porque tampoco era copia de Google, ¿no? Y hacer un ejemplo de cada uno. Entonces fue como yo hice. Ya Bueno, está bien que quede así, porque sí, eso es lo que les he dicho el día de ayer y me he mantenido. Ya, entonces estamos claros, ¿no? Ah, y la última indicación o consulta. Como ya finalizamos prácticamente la unidad número 1, vamos a tener que realizar una pequeña evaluación que lo realizaremos en Moodle. Entonces, nos mantenemos, como estamos ahora en la modalidad virtual, en que las preguntas lo realizan ustedes o las preguntas lo realizaría yo. Voten, decidan. Realizamos nosotros. Levanten la mano virtual quienes desean la Virtual. opción de realizar ustedes. Ustedes.
1, 2, 3, 6, 9, 12. 12, No me quiere 3. guardar reacción. No escuché qué era. Para la evaluación de la unidad número 1, si estaban de acuerdo en realizar ustedes las preguntas o las realizaba yo, y veo que la mayoría levantó la mano. Son 14. Ya 14 es la mitad más hasta más, demasiado. Por mí que la haga usted, no hay problema. Pero ya decidió la mayoría que sí. Ok, listo. Ya, a ver, entonces, recuerden, esto nos manejamos en el 80-20, ¿ya? Es decir, 80 de las 10 preguntas, pongamos el caso que sean 10 preguntas, 8 van directamente de las que ustedes elaboren y 2 preguntas de mi gasto, ¿ya? Ya les voy a compartir el enlace en el Moodle, asimismo para agregarles en un documento de Word en línea para que agreguen las preguntas. No se olviden, deben ubicar su nombre y debajo, a ver, ¿cuántos? Son 26. ¿Cuántas preguntas, ingeniero? Por esta vez por les voy a evento. mencionar entre 1 y 2, ya Una y dos dependiendo preguntas. de la pregunta. Pero obviamente si está bien estructurada una pregunta, ¿ya? Todas deberían estar bien estructuradas. Pero no hay problema, si lo agregan 1 o 2, no hay problema, por esta vez, ¿sí? Ok. Listo. Las preguntas, de ser posible, hasta el día martes, ya, para realizar la evaluación el próximo día miércoles o jueves, ¿ya? Entonces, por favor, Jueves sería. Es para estudiar en enero. no, igual eso les voy a habilitar para que realicen, a ver, día miércoles. Bueno, no hay problema. Hasta el día martes y ahí el día miércoles lo comentamos para qué fecha quedamos. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Ahora sí, la foto final. A ver, para ver quiénes no están ya conectados. Ya se dieron a la fuga. Cámaras. Si no Ingeniero, ¿y pueden, ¿la? podría subir las diapositivas para hacer las preguntas? Ya les cargo ahí en el Drive en la carpeta que decía fundamentación teórica. Ahí les cargo las diapositivas. Listo, a ver a la cuenta de 3. 1, 2 y no se tapen, no se muevan, no muevan sus dispositivos. Esperemos que Darwin se está acabando de peinar. Ya, 1, 2 y 3. Listo, chicos, nos vemos conmigo, Dios mediante, si es el día de mañana o si no el día lunes que tenemos clase. Ya, que pasen bien, cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Buen resto de Gracias. la Gracias, tarde. bueno, hasta luego.